Y ya más metido, bueno, en todo ya lo que posteriormente fue Patricio Rey, sale el primer lanzamiento, el primer disco, que es Gulp, Sí. ¿verdad? Eh, bueno, y cómo, primero, antes que eso, quería preguntarte, si hubo una decisión de tu parte como artista visual de decir, ¿cómo fue eso? De decir, yo no quiero ser un artista de academia y ser un artista popular. Y más creo que para la época, creo que configura algo muy complejo no pensarse dentro de, no sé, los museos. No, pero esa era una idea, una vieja idea. O sea, yo de la época, incluso anterior a que yo ingresara en la Escuela de Bellas Artes. Es una cosa que yo había un poco lo habíamos organizado eso de una reacción contra el arte de museo, así como adolescentes. Con unos amigos yo tuve una especie de atelier, llamémosle, en una terraza, como un taller donde pintaba y dibujaba con algunos amigos. Y éramos chicos, pero hacíamos manifiestos, como leíamos, viste, la vida de los artistas famosos, y hagamos un manifiesto, viste, y decíamos, bueno, estamos en contra del arte, de los museos, del arte, qué sé yo, vamos a hacer historietas en vez de hacer cuadros, ahí ya empecé a hacer serigrafía, hacíamos en serigrafía carteles para los grupos de teatro independiente de La Plata. Ajá. Entonces yo habíamos encontrado un viejo, viejo digo yo, pero tendría un hombre que tendría 50 años. Era holandés y que daba cursos de serigrafía. Entonces aprendí con un par de amigos la técnica, la serigrafía. Armé una mesa de serigrafía y ofrecía no solo a los teatros independientes, sino por ahí a todo espectáculo que hubiera, le ofrecía hacer el afiche en serigrafía afiche para pegar en las paredes, digamos, hacer la publicidad. Y hoy día, a veces, ¿cómo se llama? Me vanaglorio de ello y me dice, che, ya eso es un exagerado. Porque más o menos para el año 61 empecé con el asunto de la serigrafía y empecé a plantearla como arte, porque después hacíamos exposiciones de todos esos carteles y todas las cosas que hacíamos. Incluso hacíamos retratos de los líderes del momento. Me acuerdo que había hecho retratos del Che Guevara, cosas así, y con así potentes colores, y digamos hacíamos las muestras. Entonces queríamos llevar la serigrafía a la categoría de arte así como si fueran pinturas. Y justamente para el año 61 es cuando Andy Warhol en Nueva York empieza a hacer serigrafía. Entonces digo, había una conexión internacional. Internacional, sí, todo unido. Y bueno, como decía antes, ya cuando sale el primer disco de Los Redondos Gulp, ¿cuál fue toda esa técnica que empleaste? Justamente la serigrafía. La serigrafía. Y de dónde surgen esas ideas de la tapa? Bueno, en principio yo elaboraba las cosas desde el punto de vista del diseño, que el diseño es un plan que busca una eficacia con un objetivo, ¿no es cierto? Utilizando elementos del arte. Entonces, bueno, la primera etapa era un grupo que no lo conocía a nadie. La mayoría de los grupos tenían las caritas de los músicos, ¿viste? En esa época, ¿viste? No sé, estaban, no sé, Conexión número 5 y estaban todos los músicos. Qué sé yo, el trío Galleta, estaban los músicos. Bueno, dije, no los conoce nadie, ponemos las caras de ellos, es lo mismo que no pongamos nada. Vamos a publicitar el nombre.
Entonces decidí que la tapa tenía que ir el nombre, Patricio Rey, su redondito de ricota. Y bueno, busqué una manera como que llamara la atención, o sea, hice un boceto que era con un rodillo de grabado, lo pasé así, digamos, como al azar, en un papel del tamaño del formato de tapa y contratapa de un disco, y arriba estampé en serigrafía todo un entramado como si fuera una especie de dripping de Jackson Pollock. Y arriba de eso dibujé con frasquito de plasticola, como hacen las maestras, Sí. en el jardín de infantes. Dibujé con pintura fluorescente el nombre, hacia a mano, Patricio Rey, su redondito de ricota. Y esa fue la idea de la tapa. La idea era que fue esta empresa también con pintura fluorescente. La idea era que por ahí estaba en las bandejas de una disquería y a lo mejor a la noche cuando apagaban la luz, por ahí cuando iluminaban con algo, eso relumbrara. O sea que, viste, Claro. la pintura fluorescente cuando la iluminás, Sí. sobre todo con alguna luz directa, blanca. Entonces la idea fue esa, el nombre, que golpeara el nombre. Bien. Bien. Y bueno, posteriormente te quiero hacer una pregunta antes que eso. ¿Estás cansado? Justo estamos en el mes de octubre, señores, para quienes no están en fecha. A 39 años, si no me equivoco, del gran disco cúspide del rock nacional. ¿Te cansa hablar de octubre? Y bueno, ya estoy resignado. ¿Ya estás resignado? Sí. ¿Ya es algo que te superó? Y no es que me superó, es una cosa que pasó y fue importante en el sentido de que el segundo disco de Los Redondos fue creo que el que realmente los catapultó un poco a cierto reconocimiento. Claro. ¿Hoy lo escuchás al disco? Sí, muchas veces. Sí. No, y además es justamente, musicalmente, es un disco bisagra. Sí. Un disco que tiene lo suyo. Por ahí Gulp es muy interesante, pero no tiene esa densidad que tiene los temas de octubre. ¿Y hoy cómo se resignifica octubre en la actualidad? ¿Cómo se resignifica? Lo que pasa es que muchos de los temas de Los Redondos tienen la lírica de Solari, que Solari tiene como una aptitud muy poética, muy grande, en el sentido que pareciera a veces anticiparse a ciertas situaciones futuras. Y hoy, por ejemplo, cuando uno escucha Nuestro amo juega al esclavo, por ejemplo, dice, pero parece que lo compuso ayer, anoche. Claro. Y bueno, y también en esa etapa de disco, bueno, fue algo que después como que se le fueron sumando cosas a la etapa de disco original, ¿verdad? Estaban la muchedumbre, digamos, las multitudes. La catedral viene después, ¿no? La catedral en llamas, o está en un primer... No, está en la contratapa. Pero después se le suma a la idea del disco. No, la idea era general. El asunto fue que muchas veces me preguntan lo siguiente: ¿cómo hacías vos? ¿Los Redondos te decían lo que tenías que hacer? ¿O vos hacías y ellos después te corregían? ¿O vos primero escuchabas el disco? ¿O ellos primero miraban la tapa? ¿Cómo era? No, ninguna de esas cosas, digo. En general trabajábamos como un proyecto, o sea, nos reuníamos a hacer lo que Solari solía llamar como el guión. O sea, una propuesta, algo, hacer algo en base a algo. Una idea, un relato, una sensación, lo que fuere. Entonces, por ejemplo, el origen de octubre es que una vuelta estábamos, no sé, charlando en Buenos Aires, seguramente en algún bar, y vimos un aviso en el diario que anunciaba un recital en el Luna Park. Y miramos a ver qué era que había en el Luna Park, y lo que anunciaban era lo siguiente: tal día, el Ejército Rojo de Moscú.
el coro del Ejército Rojo de Moscú. Decíamos, esto no es algo común, vamos a ver, porque por ahí no lo vemos más esto, vamos a mirar qué es. Fuimos a Luna Park y estaba el escenario, y había gradas, 2 grandes gradas a los costados y una grande en el centro. Entonces en un momento dado, cuando se prenden las luces, qué sé yo, empiezan a entrar soldados, todos con esos uniformes fantásticos de paño verde que vemos en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces entra, viste, y se acomodan todos en las gradas, viste, todos tipos serios, así, qué sé yo. Entonces viene un director y empieza la cosa. Y lo sorprendente era que la mayoría de estos coreutas eran de registro vocal bajo, súper bajo. Entonces cuando entonaban esos himnos, el Luna Park temblaba, te aseguro que temblaba, era terrible. Impresionante. Entonces nos impresionó eso, tocaban, viste, marchas militares y también tocaban, no sé, marchas revolucionarias y temas populares rusos, esos temas que son, viste, como gitanos. Sí. Entonces quedamos así, con los ojos como platos. Claro. Entonces nos fuimos otra vez al bar y dijimos, algo tenemos que hacer. Y dijimos, bueno, Solari casi siempre planteaba algún tema, decía, hagamos un homenaje a todas las revoluciones en la historia de la humanidad, algo revolucionario. Entonces, bueno, Sky tenía algunos temas porque yo siempre dije que a mí la música de Sky siempre me sonó a centroeuropea, gitana, tiene como una cosa de esa de los tipos que bailan así. Y bueno, el indio, su lírica se puso a trabajar en la poesía y yo me fui a trabajar en las ideas visuales. Entonces lo primero que dije, bueno, me voy a inspirar, vamos a ver la cartelería y el diseño de la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Justamente yo ya tenía la idea, no conocía que el diseño, tal como lo conocemos hoy día, se inicia un poco dentro de los artistas visuales de la Revolución Rusa. O sea, los primeros cartelistas importantes que tienen diseños constructivistas, diseños que no son tan, digamos, representativos, tan realistas así, sino que utilizan más las tensiones, las armonías abstractas. Los primeros que lo usan son los de la escuela Vieutemas, que es una escuela anterior a la escuela alemana, la Bauhaus, que estuvo en Moscú, digamos, como, no sé, 10 años antes que la Bauhaus, sí. Y incluso muchos de los emigrados rusos también trabajaron en la Bauhaus. Ahí estaba el Lisinski, por ejemplo, uno de los cartelistas más importantes del diseño gráfico, así de preguerra. Y entonces, bueno, me nutrí de todo eso y después un poco me fui a mirar los afiches de la Revolución, de la Guerra Civil Española, afiches y más bien volantes aquí anarquistas de acá en Buenos Aires en la década de 1910 a 1920, donde se forman, viste, los gremios, el Fora, claro, sí, todo sí. Eso, la Semana Trágica, todo eso. Y hubo muchos grabadores anarquistas que participaban con los volantes, así, imprimían los volantes. Entonces, bueno, toda esa gráfica y todo eso, y bueno, traté de, digamos, hacer una síntesis y dije, bueno, primero que teníamos que imprimirlos en serigrafía, igual que el primer disco Gulp. ¿Por qué? Primero porque los redondos no eran parte de ninguna grabadora. O sea, no había una producción fuerte, claro, económicamente.
no tenían ningún manager de esos importantes de Buenos Aires, que tenían muchos contactos. O sea, no había producción. Era toda cosa, estábamos acostumbrados a hacer las cosas nosotros mismos siempre, los recitales, lo que fuere. Sí, sí. Entonces, el disco en sí había que fabricarlo. O sea, el disco negro, Sí. eso, al no estar en una grabadora, había que primero grabar las cintas máster. Eso se consiguió porque había un amigo, Lito Vitale, que prestó su estudio de grabación. Después, ir a fabricar el disco, había que conseguir vinilo. O sea, ir a la fábrica con vinilo, llevar los máster y llevar el vinilo. Y el vinilo, los sellos grabadores de acá en la Argentina, por lo menos en ese momento, no dejaban que alguien más que ellos pudiera comprar vinilo, porque acaparaban todo el que venía, el vinilo era importado. Entonces la RCA, BGM y otras más, acaparaban todo el vinilo y nadie podía comprar vinilo por su cuenta. Pero nosotros teníamos algunos amigos que trabajaban en la aduana de Buenos Aires y nos contaban que había muchos contenedores, que sigue pasando ahora eso, llegan al puerto de Buenos Aires y no están flojos de papeles. Bien. Entonces por ahí lo secuestran y lo dejan en depósito y más tarde, si no se soluciona el asunto de los papeles, hacen remate de las cosas que hay en el interior. Entonces estos amigos nos avisaban cuando en alguno de esos contenedores había vinilo. Entonces nos avisaban, mira, va a haber remate el domingo tal y van a arrebatar vinilo. Entonces íbamos y pujábamos y comprábamos vinilo. El vinilo es un polvo negro que viene en unas bolsas como las bolsas de consorcio. Sí. Entonces íbamos después con esas bolsas a la fábrica. Había una fábrica que trabajaba para varios sellos grabadores acá de Buenos Aires, que quedaba en Buenos Aires, en Saavedra. Y bueno, llevábamos la cinta, llevábamos el vinilo y después de pagar, lógicamente, nos entregaban los discos brillantes. Había después que etiquetarlos y toda una cosa así. Pero bueno, a esos discos había que hacerles un envase. Y tampoco había producción para ir a una imprenta y que la hiciera como se hacía normalmente. Así que había que hacerlo, literalmente hacerlo. O sea, yo cuando digo literalmente, es no como ahora. Ahora me encargan, viste, una tapa de disco, me voy a la computadora, después la envío por correo. ¿Y en qué etapa vos tuviste ese avance tecnológico, digamos, al alcance de la mano, ese avance tecnológico? Mucho más tarde. Ahí lo que tenía que hacer era primero ir a comprar cartulina, después cortarla, después imprimirla, después doblarla y pegarla, y por último meter el disco adentro. ¿Y cuál fue el primer disco que vos pudiste hacer, digamos, con medios más digitales? Bueno, después cuando ya para el tercer disco de Los Redondos ya el asunto era diferente, porque después de octubre ya Los Redondos, si bien no firmaron con ninguna grabadora, ya eran una potencia en cuanto a la parte económica. O sea que un Bayón lo hicieron con un poco más de Ahí hicimos con todos los chiches. ya estaba más tranquilo. Claro. Pero desde lo personal, para vos, ¿cuál es la mejor tapa que hiciste? La verdad, es que uno siempre piensa que a lo largo del tiempo uno va aprendiendo, ¿no? Sí. Uno cree que va aprendiendo y que va mejorando. Entonces, lo que uno piensa siempre es que lo último que hizo es lo mejor. Bien. ¿No? O sea que Momo Sampler sería como... Sería el caso de Los Redondos, ahora haría otra cosa. Bien. Y volviendo a octubre, ¿recordás la primera vez que viste algo relacionado a la tapa del disco o al esclavo con la cadena fuera de... Sí, poco después de una presentación que hubo. Primero que el disco se presentó en una especie de gran hangar que había sido una usina en Buenos Aires que se llamó Palladium. Y después se hicieron una serie de presentaciones en el Club Obras,
que incluso creo que ahí pasó la tragedia esta con Bulacio. Ajá. Después de Palladium, que yo había hecho un afiche para la presentación, hubo que hacer los avisos para el diario para los recitales en obras. Entonces, yo me acuerdo que hice a las apuradas un aviso, porque en ese momento no estaba en mi taller, estaba justamente en Buenos Aires y me encargan el aviso para el recital de obras y me dicen, mirá, hay que entregarlo a las 6 de la tarde porque a las 6 de la tarde cierra el suplemento de Clarín, el sí de Clarín, donde salen todos los recitales, y si no sale en el sí de Clarín, un recital es como que no existe. Entonces había que hacer el aviso, pero yo digo, pero no estoy en el taller, ¿cómo lo hago? Y bueno, hay que hacerlo. Entonces, bueno, lo hice en un bar. Me compré una cartulina negra en un kiosco, un liquid paper blanco y algunos marcadores como estos. Y la tipografía la recorté del mismo diario Clarín, agarrando las letras y pegándolas. y hice el esclavo ese con la cadena. Entonces, después del recital, Poli me dice, vamos a hacer otra serie, otros recitales, así intercalando semana tras semana, van a hacer 3 recitales, pero vos sabés, me dice que estamos viendo mucha gente que ha agarrado el dibujo del esclavo ese del aviso y se lo ha pintado en las remeras, dice. Hay cantidad de eso. Yo digo, mira vos. Y bueno, empezó a aparecer en banderas, a aparecer por todas partes. Entonces, cuando después hubo que hacer el disco Octubre, pero esta vez en CD, yo agregué al librillo del disco, ¿viste? El librillo donde están las letras y están la tapa y todo eso, le agregué la imagen del esclavo. Y la gente daba vuelta al librillo y lo ponía al esclavo como adelante en el envase del disco. Sí. Entonces mucha gente cree que el esclavo es una ilustración del disco, pero no, el disco había salido antes y no llevaba el esclavo para nada. El esclavo surgió después para un recital. Claro. Y bueno, no me acuerdo cuál era la pregunta. No, bueno, sí, iba orientado un poco a eso. Y a vos, yo entiendo que la primera sensación no es como hoy te lo podés llegar a tomar, pero vos, con el paso del tiempo, ¿a vos qué te va generando ver cómo esa imagen también trascendió? Bueno, uno tiene su ego, ¿no es cierto? Su yo, su cariñoso. Y lógicamente es como una pincelada y caricia, como dicen a veces, ver que alguna cosa que vos hiciste, la gente la tome con tanto cariño, con tanta, no sé, lo aprecie de alguna manera. Yo creo que el realizador que ve que tiene un público y que alguien aprecia lo que hace, se siente con cierta conformidad. Es como un músico, como un artista plástico que vienen y le elogian su cuadro o se lo compran. Claro, y también creo que hay algo que es muy particular de Los Redondos, que tanto un tipo de San Isidro como un tipo del conurbano se puede ver esta imagen del esclavo con la cadena. Y es algo que también como que resuena mucho, llama la atención, como distintas personas de distinta clase social se apropian de una misma imagen. Y es muy emocionante verlo y pasa muy poco, o prácticamente no pasa. Supongamos que todo el mundo debe tener su cadena. Entonces verla rota por ahí les da como cierto confort. Yo la verdad que podría estar horas y horas hablando, pero recién me están avisando que estamos con poco de el rollo, tiene un corte, así que voy con... Esto ya... pero es muy interesante todo lo que nos estás contando. Y ya acercándome al final, quería preguntarte cómo viviste Puertas para Adentro de lo que fue la
la pelea entre Solari y Sky y cuál es tu relación hoy con cada uno de ellos. No, y yo me sentí obviamente entristecido porque yo soy un fanático más de Los Redondos. O sea, yo desde siempre, viste, escuchaba las bandas que armó Sky, qué sé yo, y con admiración. Así que, además de hacer la tapa, era un fanático más. Cuando escuchaba los temas nuevos, viste, era como cualquier otro fanático. Entonces, el hecho de que no trabajaran más juntos, bueno, lo comprendí en su momento, obviamente, porque a veces es pesado estar siempre de socio con alguien que tenés que consultar para algo. Es como ciertos matrimonios, viste, que sí, son larguísimos. Entonces, por ahí tenés ganas de ver qué te sale a vos solo, que no lo tengas que discutir. Ponés esta nota acá y el otro te dice, no, mejor ¿por qué no ponés esta otra? Y bueno, pongo esta otra. Sin consultar nada y hacer tu propia banda. Yo creo que ambos tenían ganas de probarse en ese sentido. Y cualquier situación podía haber derivado en eso, qué sé yo. Por ahí, no sé, se cayó esto y alguien decía, vos lo tiraste a propósito, bueno, ahora me voy. Y bueno, seguiste laburando igual con Sky. El año con Sky sí, seguí laburando porque con Sky lo veo más a menudo porque el indio es cuevero, vive ahí en Ramos Mejía, en lugar que para mí son misteriosos porque yo ni sé ir ahí y no sale nunca, qué sé yo. Yo con Sky me puedo encontrar en Buenos Aires en algún bar de esos que vamos a menudo, qué sé yo, y por ahí está. O Sky de vez en cuando viene a La Plata y comemos un asado. Pero bueno, con el indio sí perdí contacto. ¿Y te gustan todas las artes de las tapas que ha hecho en su etapa ahora solista? No sé si... Bueno, no son malas, pero yo obviamente que tengo mis ideas y le aconsejaría cosas, qué sé yo. O sea, es como que yo me pusiera, que de hecho a veces hago, componer alguna canción, y que él me dijera, no, mirá, arreglale esto, y sí, yo le daría bolilla, porque sé que él sabe más que yo. Claro. Y en este caso sería inverso. Claro. Bueno, y ya como última pregunta, ¿cómo te gustaría que se te recuerde como artista popular? ¿Cómo te gustaría que la gente... No tengo una particular deseo. No sé, a mí justamente esto que pasa así, que alguien se interese por la cosa que yo hago y los coleccione o se lo ponga encima en una remera o en un tatuaje. Y todo eso lógicamente me llena de satisfacción así del ego, llamémosle. Y por otra parte, bueno, si uno ha podido contribuir en algo, viste, a una cierta mirada acerca de las artes plásticas, que es lo que me interesa. Yo he sido docente de artes plásticas y siempre he pujado por esa mirada un poco más descontracturada, o sea, no de un arte así exquisito, qué sé yo, para una cierta élite, sino más bien un arte que se use, que aparezca en las paredes, que esto, que el otro. Eso fue más o menos lo que siempre me interesó acerca de la imagen. O sea, la imagen, llamémosle popular. En algún momento, por ejemplo, a fines del siglo XIX aparece la fotografía y, digamos, causa como un trauma. Muchos pintores dicen, bueno, ahora se acabó, ya no se puede hacer más nada porque esta máquina va a reproducir todo. Otros dicen, eso no es arte, qué sé yo y qué sé cuánto. Pero después, bueno, la fotografía terminó siendo una herramienta indispensable para cualquier artista visual y terminó siendo un arte en sí mismo. Más tarde, ¿qué pasó? No sé, vino el cine, y el cine es un arte, no es un arte, y terminó siendo un superarte. A fines de los 80 yo me acuerdo que yo tenía un estudio de diseño con unos exalumnos que habíamos armado un taller de diseño y aparece, viste, todo con fuerza la computadora. Entonces nos miramos y dijimos, uy,
¿habrán inventado una máquina que hace lo mismo que nosotros, pero más barato y mejor? Estábamos anonadados. Y resulta que con el tiempo, viste, terminó siendo tan indispensable que hoy día ni soñamos con hacer algo sin la computadora. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial? Algo parecido, viste, la gente se mira y dice, uy, ahora todo lo va a hacer la inteligencia artificial, estamos perdidos, ya no va a haber más diseñadores, no va a haber más esto, no va a haber más lo otro. Y bueno, terminará siendo una herramienta imprescindible. Si sigue más o menos la secuencia, supongamos que sí. Bien, y ya terminando, bueno, dejamos ahí una hoja sobre la mesa que a todos nuestros invitados los invitamos a que puedan hacer lo que sientan en este momento. Puede ser una frase, puede ser un dibujo. Bueno, sí. Si no puedes dejar tu firma ya también. Ah, esto ¿sabe cuánto vale? Esto. Pasa que Otra que la lotería. Otra que la lotería. Bien. Demasiado. Si lo podés mostrar a aquella cámara. Y ya es la última. Qué grande. Bueno, muchísimas gracias. No es nada, son $10.000. $10.000. Siempre es un placer poder hablar con vos para mí, y tanto para Lolo y tenerte en el programa es muy grato. Bueno, y a todos los que están del otro lado, que siempre nos bancan ahí, que nos compartan, y les mandamos un abrazo grande desde acá. Será hasta la próxima.